Buenas tardes a todos los estudiantes de Economía 1, código 20067, que están cursando esta materia en el Centro Regional Campana de la Universidad Nacional de Luján. En la clase de hoy nos vamos a referir al dinero y al sistema bancario. En la primera parte de la clase vamos a desarrollar las teorías sobre el dinero en base a los grandes pensadores de la ciencia económica. Y en la segunda parte vamos a efectuar un análisis de lo que es la composición del sistema financiero, la diferencia entre la definición de sistema financiero y sistema bancario, y de esta manera nos vamos a introducir en algunas cuestiones que tienen que ver con la política monetaria de un país. Bueno, en principio y en relación a cómo ha sido tratado el tema del dinero en la ciencia económica. Lo primero que hay que decir es que cuando uno va a un manual de economía y busca una definición sobre el dinero, aparece una definición en base a la función esencial que cumple el dinero. Y en ese sentido lo que se plantea es que el dinero es un medio general de cambio socialmente aceptado. Ahora bien, no es la única función que puede cumplir el dinero, aunque sea la función permanente del dinero, sino también aparece en el análisis de otras funciones que el dinero en algunos momentos históricos cumple, como la de ser un símbolo de riqueza, como ser reserva de valor y también por constituirse en patrón mundial. Entonces vamos a ver estas funciones coyunturales que en algunos momentos cumple el dinero, en qué consisten y por qué son coyunturales. En principio, cuando uno habla de dinero como símbolo de riqueza, ¿esto a qué suena? A lo que dice la teoría mercantilista, es decir, un país va a acumular más riqueza en cuanto más plata y más oro acumule. Entonces, básicamente aparece la definición de dinero asociado a la definición de riqueza. Pero en realidad esto es discutible desde el punto de vista de lo que es la historia de la ciencia económica y la historia de los países, porque existen muchas veces distorsiones que hacen difícil la medición de la riqueza en base a la cantidad de dinero. Una de esas distorsiones tiene que ver con los procesos inflacionarios. Nosotros habíamos dicho que la inflación es un aumento sostenido en el nivel general de precios, pero debemos distinguir distintos casos en materia de inflación. Tenemos la situación de lo que es la inflación normal, la deseable, es decir, no supere un dígito anual, la inflación. Luego está lo que se denomina la alta inflación, que es cuando la inflación supera el 10% anual y está en un rango entre el 10% y el 99% de inflación anual. Tenemos después la mega inflación, cuando trabajamos con una inflación de 3 dígitos anuales. Y luego tenemos lo que se llama la hiperinflación, que ya es un caso de inflación con 4 dígitos, en donde tenemos situaciones en donde la inflación supera el 50% en un mes. Entonces imaginemos una situación de hiperinflación. Evidentemente hay una desvalorización tal del dinero que se hace muy difícil considerar el dinero como un símbolo de riqueza. Si es así, ¿por cuánto tiempo? Bien, eso en cuanto a lo que es la función de símbolo de riqueza. En cuanto a la función de reserva de valor, lo que se dice es que el dinero conserva su valor a través del tiempo. Pero esto va a ser cierto en la medida que no tengamos fuertes tensiones inflacionarias. En ese sentido, va a volver a suceder lo mismo que pasaba con la función de símbolo de riqueza. Y el tercer caso es el caso del dinero como patrón mundial, es decir, que aparezca una divisa que resulte confiable para las transacciones comerciales y financieras en una economía internacional. Bueno, esto es cierto en la medida que haya cierta estabilidad en el sistema económico internacional. En situaciones, por ejemplo, donde hay guerras mundiales, el dinero no puede cumplir la función de patrón mundial. Hubo ejemplos históricos en donde el dinero sí cumplió la función de patrón mundial. Uno es el caso del patrón oro, que es la situación que se dio en la economía de los países capitalistas más avanzados entre aproximadamente 1870 y 1914. Y luego está el patrón dólar oro, que se dio después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, desde 1945 hasta inicios de la década de 1970. Entonces, como síntesis, la función que el dinero cumple desde su aparición histórica es la de ser un medio general de cambio socialmente aceptado. El momento de la aparición histórica del dinero
es sobre fines de la Edad Media, en lo que es la transición del feudalismo al capitalismo, es decir, con el desarrollo de las ferias comerciales. Lo que existía antes era una economía de trueque y de intercambio donde no se utilizaba el dinero. Pero luego comenzó a surgir la necesidad de encontrar una mercancía que sea común a todas las demás. Y entonces empezó a existir un consenso en cuanto a que el oro, la plata, el cobre, determinados metales podían servir entonces como una manera de equiparar las distintas mercancías, es decir, como una manera de tener un numerario que posibilite realizar el intercambio de mercancías a partir de comparar mercancías que tienen procesos de producción muchas veces muy diferentes. Entonces, sobre esa base, tenemos que surge todo lo que es la aparición del dinero, tiene que ver entonces con los finales de la Edad Media, con los inicios de los descubrimientos geográficos, que justamente los descubrimientos geográficos apuntaron desde los países más avanzados a buscar más oro, más plata, a producir más dinero. Bueno, hecha esta aclaración, nos introducimos entonces en cómo ha sido tratado el tema del dinero dentro de la ciencia económica. Ya les había dicho que los mercantilistas decían que el dinero era equiparable al concepto de riqueza. No así los fisiócratas, donde ellos consideraban que la riqueza se medía a partir del trabajo agrícola, a partir de la producción de alimentos, y el dinero era solo una parte de la riqueza. Adam Smith y David Ricardo van a desarrollar la idea que la función fundamental del dinero es que facilita el intercambio. Entonces, coherentes con eso, Adam Smith y David Ricardo van a construir una teoría del valor en base al valor de cambio. En el caso de Marx plantea que es cierto que el dinero facilita el intercambio, pero introduce una novedad en relación a Smith y Ricardo al definir el dinero como un equivalente general del valor. En ese sentido, Marx está planteando que el dinero es también una mercancía que se genera con trabajo humano y también tiene un valor de cambio y un valor de uso, que por supuesto no coinciden. Entonces, Marx va a prestar atención a lo que es el proceso de la transformación del dinero en capital, porque la producción de Marx es establecer el origen de la ganancia de los empresarios y cómo los empresarios en la actividad productiva terminan ganando dinero que va a parar a su bolsillo. Entonces, sobre esa base, desde la economía política aparece el dinero o vinculado solo a lo que es el desarrollo del intercambio, o en el caso de Marx, además del desarrollo del intercambio, aparece lo que se denomina la función atesoramiento. Si entramos a analizar dentro de la economía a secas, existe una controversia en relación a la teoría del dinero. Y esto tiene que ver con lo que se denomina la teoría cuantitativa del dinero, que es desarrollado por el enfoque clásico en base a lo que es la denominada teoría del equilibrio general. Bueno, básicamente hay un economista matemático norteamericano, Irving Fisher, que es el que va a desarrollar la teoría cuantitativa del dinero o la va a popularizar. Y él lo que va a plantear es la existencia de una igualdad entre la oferta monetaria y la demanda monetaria. Tiene que tenerse presente que cuando uno dice la oferta de dinero es igual a la demanda de dinero, detrás de esa afirmación está la ley de los mercados de Say, porque ¿quiénes son los que ofrecen dinero? En el mercado de bienes son los compradores de bienes. ¿Y quiénes son los que demandan dinero? En el mercado de bienes van a ser los vendedores de bienes. Por lo tanto, decir oferta de dinero igual demanda de dinero, estamos hablando de la ley de los mercados de Say. Ahora bien, ¿cómo define Fisher la oferta de dinero? Como un producto entre la cantidad de dinero y la velocidad de circulación del dinero. ¿Cómo define Fisher la demanda de dinero? También como un producto entre el nivel general de precios y el número de transacciones. Entonces veamos detenidamente qué significan cada uno de estos conceptos. La cantidad de dinero se refiere a todos los billetes y monedas que andan circulando en la economía, más los depósitos que realizan las personas en los bancos, en el sistema bancario. Eso es lo que se denomina cantidad de dinero. Lo que se llama velocidad de circulación del dinero se refiere al número de veces que la cantidad de dinero cambia de manos, es decir, un mismo billete puede aparecer en varias
transacciones. Bueno, aquí, cuando se quiere hacer un cálculo de la velocidad de circulación del dinero, se procede a hacer un cociente entre el producto y la cantidad de dinero. Del lado de la demanda de dinero tenemos el nivel general de precios, tema que ya vimos en la clase anterior. El nivel general de precios, teníamos que hacer una distinción entre lo que eran los bienes transables y los bienes no transables, pero estaba claro que cualquier aumento en el precio de los bienes transables o en el precio de los bienes no transables llevaba a un incremento del nivel general de precios, ¿sí? Y por el otro lado está el número de transacciones, es decir, las operaciones de compra-venta que se realizan en un sistema económico. Y eso se puede calcular a través de un cociente entre el ingreso y el nivel general de precios. Entonces, de esta manera, la oferta de dinero es igual a la demanda de dinero. Dicha esta cuestión, lo que se supone desde la teoría cuantitativa del dinero es que en el corto plazo, tanto la velocidad de circulación del dinero como el número de transacciones son constantes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno dice que la velocidad de circulación del dinero es constante, lo que está diciendo es que existe una relación estable entre el producto y la cantidad de dinero. Mientras que cuando uno está planteando que el número de transacciones es constante, lo que se está planteando también es que existe una relación que no varía, que no se altera entre el ingreso y el nivel general de precios. De manera que si una de esas dos variables varía, la otra varía en la misma proporción. Ahora bien, dicho esto, si la velocidad de circulación del dinero, que está del lado de la oferta de dinero, y el número de transacciones, que está del lado de la demanda de dinero, son constantes, entonces nos queda que por un lado está la cantidad de dinero y por el otro lado está el nivel general de precios. ¿Qué presuponen los defensores de la teoría cuantitativa del dinero? Que existe una relación funcional en donde el nivel general de precios es una variable dependiente y la cantidad de dinero es una variable independiente, de manera tal que el aumento del nivel general de precios es explicado por el aumento de la cantidad de dinero, lo que equivale a afirmar que si nosotros queremos analizar cuáles son las causas de un proceso de inflación, las causas de un proceso donde hay un aumento sostenido en el nivel general de precios, lo que van a decir los defensores de la teoría cuantitativa del dinero es que esas causas son estrictamente monetarias. Es que estamos teniendo un aumento de la cantidad de dinero que no guarda relaciones con lo que se está produciendo en la economía, que está superando lo que va creciendo el nivel de producción en una economía. Bien, eso entonces es la conclusión, esa es entonces la conclusión fundamental de lo que es la teoría cuantitativa del dinero. Si aumenta la cantidad de dinero, aumenta el nivel general de precios. Bueno, Keynes va a refutar esto. Keynes va a partir de algunas coincidencias con el análisis cuantitativo. Él va a definir también la oferta de dinero como el producto de la cantidad de dinero por la velocidad de circulación del dinero y va a acordar en cuanto a que la velocidad de circulación del dinero es constante. Pero cuando va del lado de la demanda y vamos al producto de nivel general de precios y número de transacciones, Keynes lo que va a sostener es que la demanda de dinero no solamente se hace por motivo de transacciones, sino también existe la demanda de dinero por motivo de especulación. Y vimos que esa demanda de dinero por motivo de especulación, cuando prevalece sobre la demanda de dinero por motivo de transacciones, tenemos un desequilibrio en el sistema económico que no puede ser corregido por las leyes del mercado. Es decir, lo que está diciendo ahí John Maynard Keynes es que no se verifica la ley de los mercados de Say. Entonces, Keynes ahí está refutando la idea que la cantidad de dinero, cuando uno analiza los componentes de la demanda de dinero, solamente debe analizar lo que sucede en materia de motivos transacciones. Bueno, la conclusión a la que saca Keynes es que no es cierto que la cantidad de dinero sea la causa del aumento del nivel general de precios, sino que sucede exactamente lo contrario. Es decir, la cantidad de dinero debe acomodarse a un nivel general de precios de la economía. Y esto es porque el dinero no es neutral. Es decir, el aumento de la cantidad de dinero no genera
solamente efectos monetarios, sino también genera efectos reales. Cuando aumenta la cantidad de dinero, disminuye la tasa de interés, y al disminuir la tasa de interés, aumenta la eficiencia marginal del capital, aumenta la inversión privada, aumenta el producto, aumenta el nivel de empleo. Por lo tanto, el aumento de la cantidad de dinero genera efectos reales. Entonces, en ese sentido, tenemos una crítica que hace Keynes a la teoría cuantitativa clásica del dinero. Bueno, básicamente estos son los principales aportes desde la ciencia económica en relación a lo que es el dinero. Vamos a introducirnos ahora en esta segunda parte de la clase en lo que es el sistema financiero, el sistema bancario y la política monetaria. Bueno, en relación al tema del sistema financiero, nosotros planteamos en la primera clase, cuando definimos el sistema económico, que cuando hablábamos de un sistema financiero estábamos hablando de instituciones que estaban en el medio de decisiones de ahorro y de inversión. Bueno, se trata ahora de analizar de qué instituciones estamos hablando. Entonces, tenemos que distinguir entre los intermediarios financieros no monetarios y los intermediarios financieros monetarios. Los intermediarios financieros no monetarios son aquellos que no están creando dinero. Por ejemplo, la bolsa no genera dinero. Uno compra el bono, la acción de una empresa, y esa acción puede valer más, puede valer menos, pero no es la acción la que genera dinero. También tenemos, por ejemplo, todo lo que son los fondos de inversión, las tarjetas de crédito. Nosotros tenemos la ilusión que la tarjeta de crédito es dinero, sí, pero no es como que tuviéramos dinero efectivo con la tarjeta de crédito. Entonces, lo que tenemos ahí son intermediarios financieros no monetarios. En relación a los intermediarios financieros monetarios, debemos distinguir lo que es el sistema bancario y otras instituciones de crédito. En el sistema bancario, ¿qué tenemos? Tenemos los bancos comerciales y el Banco Central. Mientras que en las demás instituciones de crédito podemos hablar de compañías financieras, sociedades de ahorro y préstamo. Es decir, lo común en los intermediarios financieros monetarios es que crean dinero. La diferencia interna es que en algunos casos se crea dinero a través del sistema bancario y en otros casos se genera el dinero a través de otras instituciones de crédito. Hecha esta clasificación, entonces podemos distinguir entre lo que es el sistema bancario, el sistema monetario y el sistema financiero. El sistema bancario se refiere a los bancos, al Banco Central, a los bancos comerciales, al público que realiza depósitos en los bancos comerciales. Y cuando digo público, estoy considerando tanto personas físicas como personas jurídicas. ¿Sí? Si hablamos de intermediarios financieros monetarios, hablamos del sistema monetario. Entonces, el sistema monetario está conformado por los bancos y por otras instituciones de crédito. Y finalmente, si hablamos de intermediarios financieros monetarios y le sumamos los intermediarios financieros no monetarios, ahí vamos a tener el conjunto del sistema financiero. ¿Sí? Bueno, hecha toda esta introducción, nosotros vamos a analizar en el resto de la clase lo que es la creación de dinero dentro del sistema bancario, como uno de los instrumentos que se utilizan en las políticas económicas. Para eso debemos hacer una breve introducción histórica de cómo surgieron los bancos comerciales y el Banco Central. En principio, yo les había mencionado lo que eran las ferias comerciales cerca de finales de la Edad Media, en donde en determinados lugares geográficos de Europa, básicamente esto tenía que ver con Holanda, con Bélgica, teníamos que 3 o 4 veces al año se organizaba una feria de intercambios comerciales, en donde iban productores de toda Europa o de lo que era la parte cercana a Holanda y Bélgica a vender y comprar mercancías. Bien, el tema es que esas ferias comerciales que se organizaban 3 o 4 veces al año y se organizaban en un mismo lugar. Entonces, de alguna manera, no vayan a pensar que en el traslado de otros lugares de Europa hacia Bélgica y Holanda, en esa época ya había delincuencia, ya había asaltos en el camino, ya había saqueos. Entonces, de alguna manera, para tener una mayor seguridad, los que poseían oro, plata, joyas, todo eso lo dejaban en los lugares donde se desarrollaban las ferias comerciales
eran custodiados por personas de confianza, ¿sí? Así aparecen entonces los denominados orfebres, que vendrían a ser unos antecedentes de los tesoreros modernos, ¿sí? Es decir, bueno, ¿qué hacían estos orfebres, estos tesoreros con el oro, la plata, los metales y los valores ajenos que custodiaban? Cuando terminaban las ferias comerciales, realizaban préstamos y cobraban tasa de interés. Entonces, estas personas trabajaban con esos valores y hacían negocios. El punto es que esos negocios fueron creciendo y complejizándose y estas personas empezaron a tomar otras en relación de dependencia. Y de esta manera llegamos a la aparición de los bancos comerciales. Con esto, ¿qué es lo que les quiero decir? Que un banco comercial tiene básicamente dos funciones. Por un lado, capta depósitos del público y por el otro lado, presta una parte de ellos. Entonces, aquí lo que vamos a tener es una ganancia de parte de estos bancos comerciales. Esta ganancia va a ser marcada por la diferencia entre la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva. La tasa de interés activa que tiene un banco es aquella que le posibilita cobrar intereses por los préstamos que los bancos efectúan, mientras que la tasa de interés pasiva es la tasa que tienen que pagar los bancos por los depósitos que captan. Por lo tanto, va a haber ganancia en la medida que la tasa de interés activa supera la tasa de interés pasiva. Esto en cuanto a lo que es la tasa de interés monetaria. Después esto se puede comprobar, se puede hacer una comprobación y comparar con el nivel general de precios. Entonces se habla de tasa real de interés positiva o tasa real de interés negativa. La tasa real de interés positiva significa que la tasa de interés está por encima de la inflación, mientras que la tasa real de interés negativa significa que la tasa de interés se encuentra por debajo de la inflación. Ahora bien, los bancos comerciales fueron desarrollándose dentro de las fronteras de un país y en aquellos países que eran potencias comerciales, por ejemplo Inglaterra, comenzó a suceder en el siglo XVIII que empezó a haber una gran cantidad de ingresos y egresos de dinero a la economía de Inglaterra. Entonces surge la propuesta de tratar de controlar esos movimientos a través de la creación de un banco central. Y un banco central como el que surge en Inglaterra a fines del siglo XVIII, luego van a aparecer bancos centrales en Alemania, en Estados Unidos, en Francia, y después ya más tardíamente en el siglo XX aparecen en países subdesarrollados. Por ejemplo, el Banco Central de la República Argentina, BCRA, se funda en el año 1936. Mientras que habíamos dicho que el Banco de Inglaterra se había abierto hacia fines del siglo XVIII. Bueno, la pregunta inmediata es ¿cuáles son las funciones que cumple un banco central? Bueno, básicamente tenemos funciones vinculadas al dinero, funciones vinculadas al sector financiero, vinculadas al sector público y vinculadas al sector externo. 4 tipos de funciones. Cuando hablamos vinculadas a lo que es el valor del dinero, bueno, básicamente la emisión monetaria. El Banco Central es responsable de la emisión monetaria. También, por supuesto, la administración de las reservas y la compra-venta de títulos públicos. Cuando hablamos de lo que es las funciones vinculadas al sector financiero, aparece el tema del encaje bancario. ¿Qué es el encaje bancario? Vamos a definir qué es el encaje bancario y la importancia que tiene dentro del sistema bancario. Bueno, el encaje bancario se refiere concretamente a que por cada depósito que reciben los bancos comerciales, el Banco Central establece que hay un porcentaje que no puede ser prestado al público. Ese porcentaje es el encaje bancario. Es decir, es una orden que establece el Banco Central por el cual dice X porcentaje o X cantidad de dinero que reciben los depósitos, que reciben los bancos comerciales a través de los depósitos, no pueden ser prestados al público y tienen que ser depositados en una cuenta especial del Banco Central. Todo aquello que no está sujeto a encaje bancario es lo que se llama capacidad prestable del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que el Banco Central establece que el encaje bancario es un 30% sobre los depósitos totales. Eso significa que
de los depósitos que captan los bancos, lo máximo que pueden prestar es el 70%. Esa es la capacidad prestable del sistema. El 30% restante es el encaje bancario. Bueno, de esta manera el Banco Central influye sobre la tasa de interés, porque con los encajes bancarios que establece, lo que está haciendo es un control del crédito, o está flexibilizando las condiciones de crédito, o muy por el contrario las está endureciendo y está limitando la cantidad de préstamos del sistema bancario. Bueno, vinculadas al sector público, tenemos que el Banco Central es un agente financiero del Estado, y vinculados al sector externo tiene que ver con la compra-venta de divisas vinculadas al comercio exterior. Bien, dicho esto, entonces, lo que vamos a hacer es analizar cómo se crea dinero en el sistema bancario. Para eso vamos a partir de las famosas T contables, en donde vamos a analizar el activo y el pasivo. El activo es lo que uno tiene y el pasivo, básicamente son sus deudas. Cuando uno dice lo que uno tiene del activo, ya sea puede ser efectivo que uno tiene en su poder o dinero que deposita en el sistema bancario. Entonces, ahí lo que tenemos que el activo que tiene el público en su poder son los billetes y monedas más los depósitos en el sistema bancario. Ahora bien, de acuerdo con las partidas contables de las famosas T contables, ¿sí?, lo que es activo para unos es pasivo para otros. Entonces, los billetes y monedas son un pasivo de los bancos comerciales y de todo el sistema bancario, porque básicamente esos billetes y monedas surgen de la emisión de dinero, del cual el responsable es el Banco Central, aunque lo haga a través de un organismo descentralizado como es la Casa de la Moneda. Entonces, tenemos que los billetes y monedas más los depósitos totales son al mismo tiempo el pasivo de los bancos comerciales. A eso se lo llama cantidad de dinero. Luego, ¿qué tenemos? Que el pasivo que tiene el público en su poder son los préstamos que recibe el sistema bancario. Ahí vamos entonces a lo que es al activo de los bancos comerciales. Entonces, ¿qué sucede con el activo de los bancos comerciales? Están los que prestan los bancos comerciales, pero hay una parte de ese dinero que los bancos comerciales captó como depósito que debe guardar como encaje bancario, que debe depositar como reserva en el Banco Central. Entonces las reservas son un porcentaje de los depósitos totales, ¿sí? Nunca pueden ser mayores al 100% de los depósitos totales, ¿sí? Bueno, lo cierto entonces es que las reservas totales son un pasivo de los bancos comerciales y son un activo de los bancos comerciales y son un pasivo del Banco Central. Entonces el pasivo del Banco Central van a ser los billetes y monedas más las reservas totales. Y en ese caso, entonces, ¿qué vamos a tener? Lo que se denomina la base monetaria, es decir, la base a partir de la cual crece la cantidad de dinero. Y ahí aparece entonces el multiplicador del dinero como un cociente entre el pasivo de los bancos comerciales y el pasivo del Banco Central. Es decir, el multiplicador de dinero es igual al cociente entre billetes y monedas más depósitos totales y billetes y monedas más reservas totales. Como ya hemos dicho, las reservas totales son un porcentaje de los depósitos totales, que son la tasa de encaje. Entonces, las reservas totales pueden ser un 100% de los depósitos totales o pueden ser un 0% de los depósitos totales. Depende de las decisiones de política monetaria. En este caso, lo que debe distinguirse es entre lo que son los fondos que pueden prestar los bancos comerciales y lo que efectivamente prestan. Por ejemplo, si un gobierno dijera no hay encaje bancario, el encaje es el 0% de los depósitos totales. ¿Qué quiere decir esto? Que los bancos comerciales podrían prestar el 100% de los depósitos totales. ¿Van a hacer eso? Ningún banquero en su sano juicio va a prestar la totalidad de los depósitos. Siempre va a guardar un porcentaje por las dudas como reserva. Por lo tanto, si el encaje bancario fuese el 0%, tendríamos que la capacidad prestable sería el 100%. Sin embargo, el 100% de los depósitos no se prestan. Entonces, en ese caso, la capacidad prestable va a ser mayor a los préstamos. En el otro extremo es ¿qué pasa si nacionalizamos los depósitos bancarios? Si nacionalizamos los depósitos bancarios, lo que vamos a tener es que
el 100% de los depósitos totales no pueden ser prestados si no hay una autorización del Banco Central. ¿Qué quiere decir esto? La capacidad prestable es cero, pero no quiere decir que los préstamos sean cero. El Banco Central puede autorizar a los bancos comerciales a realizar bajo determinadas condiciones determinados préstamos. Entonces, en ese caso, los préstamos van a ser mayores a la capacidad prestable. De todo esto se deduce que el multiplicador del dinero va a ser mayor o igual a 1. Va a ser igual a 1 si el encaje bancario es del 100%. En ese caso, reservas y depósitos van a ser iguales y vamos a tener un cociente donde el numerador y el denominador van a tener los mismos valores numéricos. Por lo tanto, el multiplicador de dinero va a ser 1, o sea, no va a haber creación de dinero. Pero si, por el contrario, el encaje bancario es inferior al 100%, ya sea 20%, 30%, 70%, 80%, ahí lo que vamos a tener entonces que las reservas totales van a ser inferiores a los depósitos totales. Por lo tanto, cuando realizamos el cociente entre la cantidad de dinero y la base monetaria, vamos a tener que el valor del multiplicador va a ser mayor a 1. En síntesis, ¿a qué llegamos con esta cuestión? Que cuando estamos hablando de creación de dinero en el sistema bancario, ¿cómo se crea dinero en el sistema bancario? Se supone que en el sistema bancario los bancos pueden prestar no todos los depósitos que captan, sino lo que le permite prestar el Banco Central. Bueno, ese dinero que se presta en algún momento regresa total o parcialmente al sistema bancario. Cuando retorna al sistema bancario, nuevamente el sistema bancario va a poder prestar un porcentaje de esos depósitos que capta. Por lo tanto, vamos a tener ahí una expansión de la cantidad de dinero. Entonces ahí tenemos la cuestión de la creación de dinero. Se crea dinero en el sistema bancario cuando una parte o la totalidad de los préstamos que efectúan los bancos comerciales regresan como depósitos al sistema bancario. Por supuesto que esto genera discusiones en materia de política monetaria. ¿Cuáles deben ser los límites que debe poner el Estado a lo que es el sistema de crédito? ¿Conviene o no conviene colocar límites? La experiencia histórica indica que en situaciones donde hay salida de capitales del país, una de las medidas que se adopta muchas veces para evitar la salida de capitales del país es el tema de la nacionalización de los depósitos bancarios. Es decir, que el Banco Central sea estricto en cuanto a los préstamos que está efectuando. Es decir, que esos préstamos se efectúen a quienes realmente lo necesitan y no a los que piden plata prestada en el sistema bancario para comprar dólares y para fugar ganancias al exterior del país. Entonces, en ese sentido, tiene una utilidad hablar de lo que es el control del crédito bancario por parte del gobierno de un país. Entonces, básicamente, estas son las primeras nociones que vamos a ver. Este tema lo vamos a profundizar en la clase y lo vamos a ver también con ejemplos de lo que es la historia económica argentina. Así que bueno, hay todo un desarrollo matemático para el tema del multiplicador del dinero que no es muy complejo, pero que cualquier duda, cualquier inquietud, nosotros lo vamos a ver en la clase. Y por supuesto, allí voy a responder todas las consultas, todas las dudas que tengan en relación a las preguntas que tienen que responder en los prácticos o a las preguntas que se pueden presentar en el examen. Así que espero que esta clase les resulte útil para comprender algunas nociones de lo que es la política monetaria en un país tan complejo como la República Argentina. Así que bueno, los espero entonces en la clase y espero también a través del mail todas las consultas para poder aclarar las dudas que tienen y puedan contestar satisfactoriamente las preguntas de los prácticos y las preguntas del parcial. Así que les envío un cordial saludo y nos vemos en la próxima clase.